Módulo número 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Neoplasia de colon. Las afecciones del aparato digestivo. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, mayo de 2021. Contenido. Cuadro clínico. Fisiopatología. Diagnóstico diferencial. Formas clínicas de presentación. Exámenes complementarios, generales, imagenológicos, endoscópicos e inmunohistoquímicos. Complicaciones, evolución y pronóstico. Establecer criterio de ingreso y seguimiento de los pacientes. Tratamiento médico quirúrgico. Apoyo psicológico a pacientes y familiares. Neoplasias del intestino grueso. El cáncer colorectal es el tercer cáncer más frecuente en Estados Unidos. En los casos que se ha extendido más allá de los ganglios linfáticos regionales, suele ser la mayor parte de las veces incurable, y el cáncer colorectal sigue siendo la segunda causa de muerte por enfermedad neoplásica. El riesgo de por vida de desarrollo de cáncer colorectal en el paciente promedio es de aproximadamente 1 cada 18 o 20. Epidemiología. Casi 3/4 partes de los cánceres del intestino grueso se originan en la zona proximal, es decir, tienen origen en el colon. Aunque el cáncer colorectal es principalmente una patología de las personas mayores, mediana de edad, aproximado de 73 años, cerca del 10% de los se produce en personas de menos de 50 años de edad. La incidencia y mortalidad del cáncer colorectal han disminuido en conjunto en los últimos tiempos, aunque la incidencia ha ido en aumento en los pacientes más jóvenes. Las tasas de incidencia de los cánceres del lado derecho han ido disminuyendo también, probablemente, aunque no solo, debido a la eficacia de la detección en el intestino grueso distal mediante la sigmoidoscopia flexible. El cáncer colorectal es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres y en afroamericanos que en blancos. Los hombres desarrollan cáncer colorectal un promedio de 5 a 10 años antes que las mujeres. Igualmente, los cánceres del intestino grueso tienden a aparecer un promedio de 5 a 10 años antes en afroamericanos que en blancos. Existe una variación geográfica significativa en la incidencia, probablemente debida más a factores medioambientales que a genéticos, como sugieren los estudios sobre migración. Biopatología. Entre el 96 y el 98% de los cáncer colorectal son adenocarcinomas. Otros tipos histológicos menos frecuentes son tumores neuroendocrinos, carcinomas epidermoides, linfomas y sarcomas, incluidos los GIST. A menudo se identifican neoplasias compuestas, de adenocarcinomas con diferenciación neuroendocrina. Los adenocarcinomas derivan de epitelio glandular cólico del revestimiento mucoso colorectal. Presentan una frecuencia similar en hombres y en mujeres y son más frecuentes en el colon sigmoide. Los adenocarcinomas se presentan con más frecuencia en un estadio localizado o con ganglios regionales. Aproximadamente 2/3 partes son de grado moderado. La mayoría son no mucinosos, aunque el fenotipo mucinoso constituye hasta 1/5 parte de todos los cáncer colorectal. Otra variante es el auténtico carcinoma en anillo de sello, que se identifica por grandes cantidades de células tumorales individuales con desplazamiento del núcleo por mucina intracitoplásmica. Los datos sobre un posible pronóstico menos favorable de los tumores mucinosos son controvertidos, aunque la histología de las células en anillo de sello se asocia claramente a las lesiones avanzadas o un pronóstico más desfavorable. Tabla 193, 1. Características generales de los síndromes de cáncer colon-rectal hereditario. Tipos histológicos. Los cánceres neuroendocrinos pueden presentar diversos tipos histológicos, desde anodinos carcinoides bien diferenciados a carcinomas microcíticos de alto grado. Los verdaderos carcinomas constituyen el segundo subtipo histológico más frecuente de cáncer colorectal. Son más frecuentes en no blancos y constituyen la gran mayoría de los tumores malignos epiteliales distintos del adenocarcinoma. Los carcinoides del intestino distal no son activos hormonalmente. Los cánceres neuroendocrinos no carcinoides suelen ser de alto grado y con frecuencia presentan metástasis hepáticas y otras metástasis a distancia. Los que
Los carcinomas epidermoides son, en conjunto, poco frecuentes, pero aún constituyen hasta una cuarta parte de los cáncer colorectal. La mayoría son del subtipo convencional. Son más frecuentes en mujeres y en hispanos. Los carcinomas epidermoides se localizan en más del 90% de los casos en el recto y suelen ser moderadamente o mal diferenciados. Curiosamente, suelen presentarse como cánceres localizados, independientemente del grado de diferenciación. Carcinomas medulares. Los carcinomas medulares, que son más frecuentes en el lado derecho y se observan sobre todo en mujeres mayores, suelen afectar menos a los ganglios linfáticos. La mayoría de ellos muestran inestabilidad de microsatélite y suelen tener un pronóstico relativamente mejor. Los linfomas colorectios son bastante raros, representando el 10 al 20% de todos los linfomas gastrointestinales, pero menos del 1% de los cáncer colorectal. Son mucho más frecuentes en hombres y en las personas de edad avanzada. El ciego es el sitio de origen más frecuente. Los tumores provienen generalmente de linfocitos B. Los sarcomas del intestino grueso no tienen predilecciones de género ni raciales. Más del 50% se han clasificado como leiomiosarcomas, que se localizan con más frecuencia en el recto. Por lo general se diagnostican en un estadio localizado, independientemente del grado, aunque aproximadamente el 40% son realmente poco diferenciados. Otros tipos histológicos que se observan en el intestino grueso son los sarcomas de Kaposi y los GIST. Muchos de los tumores distales denominados previamente leiomiosarcomas en registros más antiguos probablemente eran en realidad GIST. Factores de riesgo. Entre las situaciones que predisponen al desarrollo de neoplasias del colon se encuentran la edad, ya comentado previamente, sexo, raza, enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes familiares y determinados síndromes hereditarios. No obstante, los síndromes de cáncer determinados genéticamente solo representan un pequeño porcentaje de los cáncer colorectal. Es frecuente observar pacientes con familiares de primer grado afectados de neoplasias del colon, adenomas o carcinomas. Los pacientes con un familiar de primer grado afectado por cáncer de colon y recto muestran un riesgo 2 o 3 veces mayor de desarrollar un tumor maligno, y este riesgo se eleva hasta 5 o 6 veces cuando son 2 los familiares de primer grado afectados. Los pacientes con familiares con adenomas se enfrentan a un riesgo 1,8 veces superior de cáncer colorectal, riesgo que aumenta a 2,6 cuando el familiar tiene menos de 60 años de edad. Los pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn presentan un alto riesgo de cáncer colorectal en proporción a la cantidad de colon afectado y a la duración de la enfermedad. Por ejemplo, el adenocarcinoma del colon es 10 o 20 veces más frecuente en los pacientes con colitis ulcerosa que en la población general. Incidencia del adenocarcinoma colorectal. Entre el 2 y el 4% de los pacientes con colitis ulcerosa de larga evolución desarrollan este tipo de tumor maligno y la incidencia acumulada a lo largo de 25 años es aproximadamente del 12%. En general, la incidencia del adenocarcinoma colorectal es 60% mayor en las personas con enfermedad intestinal inflamatoria que en la población general y se ha mantenido estable con el paso del tiempo. Los pacientes con colitis ulcerosa y colangitis esclerosante primaria parecen tener un riesgo aún mayor. En los pacientes con colitis de Crohn, aquellos con enfermedad extensa que afecta a más de un tercio del colon tienen un riesgo mayor, de 6 a 8 veces mayor, similar al de los pacientes con colitis ulcerosa. La proctitis aislada no es un factor de riesgo. Los pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn extensa deben ser sometidos a una colonoscopia de cribado anual o bianual comenzando 8 a 10 años tras el inicio de la enfermedad. Durante la colonoscopia, se puede usar un aerosol de colorante para identificar las zonas sospechosas y se obtienen varias biopsias, al menos 32 en el caso de la pancolitis, centrándose en las lesiones sospechosas. Esto tiene por objetivo identificar la presencia de displasia. La presencia de displasia de alto grado, de cualquier displasia en una masa o lesión que no se pueda extirpar por vía endoscópica o de displasia multifocal de bajo grado debería ser indicación de colectomía. También presentan un mayor riesgo los pacientes en los que se realiza una ureterocolostomía y los pacientes con acromegalia.
Los estudios de casos controles sugieren que la obesidad, la baja actividad física, fumar, ingesta excesiva de alcohol y dietas con poca fibra aumentan el riesgo de cáncer colorectal. Los pacientes con bacteriemia o endocarditis por Streptococcus bovis presentan tasas más altas de cáncer colorectal, por lo que se les debería realizar una colonoscopia. Síndromes de poliposis. Se han identificado diversas patologías genéticas definidas dominantes y recesivas que transmiten un aumento del riesgo de cáncer colorectal. Estas incluyen el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, poliposis asociada a MUTI, síndromes de poliposis juvenil, síndrome de Hamartomaten y síndrome de Cronje-Canara. Poliposis adenomatosa familiar. La poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por el desarrollo de entre cientos y miles de pólipos adenomatosos y de cáncer colorectal a la edad de 40 años. Las estimaciones de la prevalencia de la enfermedad son de 1 de cada 8.000 a 15.000 nacimientos. Figura 193, 4. Pieza de colon extirpada tapizada con cientos de pólipos adenomatosos de un paciente con poliposis adenomatosa familiar. Biopatología. La enfermedad, que es autosómica dominante y de penetración incompleta, se ha localizado en el gen de la poliposis adenomatosa familiar localizado en el brazo largo del cromosoma 5, 5q21. El poliposis adenomatosa familiar es un gen supresor de tumores que resulta un regulador fundamental de las células epiteliales intestinales. Las mutaciones hereditarias suelen dar lugar a productos génicos truncados. Los pacientes con el síndrome familiar heredan una copia mutante del gen poliposis adenomatosa familiar. Cuando se desarrolla una mutación inactivadora en el otro alelo del gen poliposis adenomatosa familiar, se pierde el control del crecimiento de las células del epitelio de la mucosa y se desarrollan pólipos. Los pacientes con este síndrome familiar heredan una copia mutante del poliposis adenomatosa familiar y cuando el otro alelo del gen sufre una mutación con pérdida de función, el crecimiento de las células epiteliales mucosas deja de ser normal y aparecen pólipos. Pueden explicarse en parte los fenotipos variables a las diferentes localizaciones de la mutación del poliposis adenomatosa familiar, observándose poliposis adenomatosa familiar atenuada cuando existen mutaciones en los extremos 5' y 3' del general. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los adenomas comienzan a aparecer en la segunda década de la vida y los síntomas digestivos entre la tercera y cuarta. Los pólipos se distribuyen de forma relativamente regular por todo el colon, aunque se describe un ligero predominio en el colon distal. Casi todos los pacientes con poliposis adenomatosa familiar desarrollan un carcinoma colorectal evidente a los 40 años si no se tratan. Se encuentran pólipos gástricos en el 30 al 100% de los pacientes y adenomas duodenales en el 45 al 90%. Se desarrolla un cáncer duodenal periampular en un 10% de los casos. Las lesiones del intestino delgado distales al duodeno no suelen malignizarse. En la poliposis adenomatosa familiar atenuada se desarrollan menos de 100 adenomas en el colon, existe predominio por el colon derecho y los cánceres se desarrollan aproximadamente 10 años más tarde. Las pruebas genéticas pueden identificar la mutación en hasta el 80 al 85% de los individuos afectados y es útil para el cribado familiar. Tratamiento. La principal opción terapéutica es la proctocolectomía total con ileostomía convencional o anastomosis ileoanal, derivación. Las personas con mutaciones del gen poliposis adenomatosa familiar y en los que no se identifica la mutación pero existe poliposis adenomatosa familiar clínica en sus familias deben ser sometidos a estudios de detección selectiva mediante sigmoidoscopia anual a partir de los 10 a 12 años de edad. En las familias con mutaciones poliposis adenomatosa familiar conocidas, los individuos que dan negativo en la prueba no precisan una vigilancia mayor pero se recomienda la detección sistemática de riesgo rutinaria. Los pacientes con poliposis adenomatosa familiar deben ser sometidos a cribado de poliposis duodenal con endoscopia alta a partir de los 20 años de edad, con vigilancia posterior en dependencia de la cantidad de pólipos y la histología.
Se puede considerar la posibilidad de inhibir la ciclooxigenasa 2 con sulintacocelecoxib en los pacientes con adenomas del intestino delgado o de lo que queda del recto. Se ha comprobado igualmente que la administración de suplementos de ácido eicosapentanoico reduce los pólipos en lo que queda del recto. Síndrome de Gardner. El síndrome de Gardner es un subtipo fenotípico de poliposis adenomatosa familiar que está producido también por mutaciones en el gen poliposis adenomatosa familiar. Se distingue de la poliposis adenomatosa familiar por la presencia de manifestaciones extraintestinales, como osteomas, sobre todo mandis, tumores de tejidos blandos, incluidos lipomas, quistes sebáceos y fibrosarcomas, dientes supernumerarios, tumores desmoides, fibromatosis mesentérica e hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. La distinción fenotípica entre el síndrome de Gardner y la poliposis adenomatosa familiar parece ser consecuencia de variaciones en la localización de la mutación del poliposis adenomatosa familiar, de la presencia de genes modificadores y de factores ambientales. Los pólipos adenomatosos del síndrome de Gardner tienen la misma capacidad de malignizarse que los de la poliposis adenomatosa familiar, de manera que las recomendaciones para el tratamiento y detección selectiva del cáncer colorectal son las mismas. Síndrome de Turcot. La característica del síndrome de Turcot es la combinación de poliposis colorectal y enfermedades malignas del sistema nervioso central. Las mutaciones del gen poliposis adenomatosa familiar explican 2/3 de los casos y el tercio restante se debe a mutaciones en los genes de reparación de desajustes en el ADN que también están mutados en el CCRHNP. Las manifestaciones del sistema nervioso central incluyen meduloblastomas, glioblastomas y ependimomas. Cáncer colorectal hereditario no polipósico. El cáncer colorectal hereditario no polipósico, también denominado síndrome de Lynch, es el síndrome de cáncer colorectal hereditario más frecuente y supone aproximadamente un 2% de todos los casos de cáncer colorectal. Se hereda de forma autosómica dominante y demuestra una penetración elevada. Clínicamente se ha definido el cáncer colorectal hereditario no polipósico por la presencia de estos 3 rasgos. 1. 3 o más familiares con cáncer asociado al cáncer colorectal hereditario no polipósico confirmado histológicamente, cáncer colorectal o cáncer de endometrio, intestino delgado, urétero pelvis renal, uno de los cuales debe ser familiar en primer grado de los otros 2 en ausencia de poliposis adenomatosa familiar. 2. Cáncer colorectal que afecta al menos a 2 generaciones, y 3. 1 o más miembros de la familia diagnosticados de cáncer antes de los 50 años. Biopatología. El cáncer colorectal hereditario no polipósico se debe a una mutación con pérdida de función en línea germinal en una serie de genes implicados en la reparación de los errores en los pares de base del ADN que se producen durante la replicación del ADN, denominadas también mutaciones del sistema de reparación de errores. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La media de edad al diagnóstico del cáncer colorectal hereditario no polipósico es de 45 años. Aunque pueden existir varios adenomas, la poliposis difusa típica de la poliposis adenomatosa familiar no se encuentra. Las neoplasias del colon se localizan principalmente en el colon derecho, proximales al ángulo esplénico. Aunque los cánceres suelen ser poco diferenciados, por lo general tienen un mejor pronóstico que los cáncer colorectal esporádicos similares. Son frecuentes los cáncer colorectal sincrónicos y metacrónicos. Los pacientes con cáncer colorectal hereditario no polipósico también presentan riesgo elevado de otras enfermedades malignas, especialmente carcinoma endometrial, así como neoplasias de ovario, estómago, intestino delgado, del tracto hepatobiliar, urétero y páncreas. La variante del síndrome de Muir-Torre se asocia a lesiones cutáneas y neoplasias malignas viscerales. El cribar cáncer colorectal hereditario no polipósico puede comenzar con la realización de pruebas en búsqueda de inestabilidad de microsatélites en el tumor, realizando tinciones con inmunohistoquímica para productos de los genes de reparación de errores de emparejamiento, incluyendo HMSH2, HMSH6, HMLH1 y HPMS2.
Un resultado positivo en el cribado no indica de forma definitiva la presencia de cáncer colorectal hereditario no polipósico, ya que hasta el 15% de los tumores esporádicos pueden presentar estas características. A continuación deberían realizarse pruebas en la línea germinal. Tratamiento. Los individuos con posibilidad de estar afectados por cáncer colorectal hereditario no polipósico deberían ser sometidos a una colonoscopia cada 2 años a partir de los 21 años de edad, y posteriormente anualmente a partir de los 40. Los pacientes con cáncer colorectal o con adenomas de gran tamaño tienen indicación de una colectomía subtotal. En las mujeres de familias con cáncer colorectal hereditario no polipósico se deben realizar exploraciones pélvicas cada 1 a 3 años a partir de los 18 años. Se ha recomendado una exploración pélvica anual, una ecografía transvaginal y una biopsia endometrial a partir de los 25 años. En el momento de la colectomía también puede estar indicado realizar una histerectomía abdominal total con ovariosalpingectomía bilateral. Se puede considerar la opción de la quimioprofilaxis con ácido acetilsalicílico, 600 miligramos diarios. En un estudio controlado aleatorizado no se demostraron efectos beneficiosos. Poliposis asociada a MUTI. La poliposis asociada a MUTI es un síndrome autosómico recesivo descrito recientemente y causado por mutaciones en el gen MUTI, también conocido como mi homólogo de MUTI. Se caracteriza por poliposis cólica y un índice elevado de cáncer colorectal. Aproximadamente el 0,44 a 0,7% de los pacientes con cáncer colorectal tienen mutaciones homocigotas de MUTI. Biopatología. La poliposis asociada a MUTI está causada por un defecto hereditario bialélico del gen MUTI localizado en el cromosoma 1p. De herencia autosómica recesiva, da lugar a defectos en la reparación por escisión de bases y a mutaciones adquiridas del gen poliposis adenomatosa familiar y de otros genes, como el CRAS. Esto da lugar a la formación de adenomas y al desarrollo posterior de adenocarcinoma. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Fenotípicamente, los pacientes afectados son similares a los de la poliposis adenomatosa familiar atenuada. Los pacientes presentan de 5 a cientos de adenomas. También pueden observarse múltiples pólipos hiperplásicos y adenomas cerrados. El inicio es más tarde. Poliposis adenomatosa familiar clásica, con más probabilidad de desarrollar los cánceres en el lado derecho y producirse a la edad de 45 a 50 años. Entre las manifestaciones extracólicas asociadas se incluyen pólipos gastroduodenales, carcinoma de duodeno, cáncer de mama y ovario en mujeres portadoras, cáncer vesical, cáncer de piel, hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina y osteomas. No parece que los portadores monoalélicos tengan un mayor riesgo de cáncer. El diagnóstico viene sugerido por la presencia de poliposis en el colon en ausencia de poliposis adenomatosa familiar, o cuando parece existir herencia recesiva. En estos casos se deberían realizar pruebas de diagnóstico genético de las mutaciones del MUTI. No se ha determinado si los portadores heterocigotos presentan un mayor riesgo, aunque es aconsejable un cribado similar al que se realiza en los individuos con familiares de primer grado con cáncer colorectal, es decir, una colonoscopia a los 40 años de edad repetida cada 5 años. Tratamiento. En los pacientes con numerosos pólipos está indicada la colectomía. En los pacientes con enfermedad leve y un número relativamente pequeño de pólipos estaría indicada la colonoscopia con polipectomía y la vigilancia regular. Se debe realizar la colonoscopia a los 18 a 20 años de edad, repitiéndola cada 1 o 2 años. También se debe realizar la vigilancia endoscópica regular de posibles pólipos duodenales que debería comenzar sobre los 25 a 30 años de edad. Síndrome de Peutz-Jeghers. El síndrome de Peutz-Jeghers es una poliposis amartomatosa intestinal del tracto gastrointestinal superior e inferior que se asocia a una característica pigmentación mucocutánea. La edad media al diagnóstico es de 25 años. El síndrome de Peutz-Jeghers predispone a neoplasias malignas intestinales y extraintestinales. Biopatología. La poliposis asociada a MUTI está causada por un defecto hereditario bialélico del gen MUTI localizado en el cromosoma 1p.
De herencia autosómica recesiva, da lugar a defectos en la reparación por escisión de bases y a mutaciones adquiridas del gen poliposis adenomatosa familiar y de otros genes, como el CRAS. Esto da lugar a la formación de adenomas y al desarrollo posterior de adenocarcinoma. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los síntomas más frecuentes son invaginación y obstrucción del intestino delgado, y sangrado gastrointestinales que puede precisar cirugía y puede ser recidivante. El síndrome de Pesch-Heger se asocia a un mayor riesgo de cáncer, estimándose que el 47% de los pacientes han desarrollado una tumoración maligna a los 65 años de edad. Los cánceres más frecuentes son los de intestino delgado, estómago, colon, páncreas, testículo, ovarios, cuello uterino y útero. Más del 95% de estos pacientes tienen un patrón característico de manchas de melanina en los labios, la mucosa oral y la piel. Puesto que la disponibilidad de las pruebas genéticas no es generalizada, se debe realizar el cribado de los familiares de primer grado desde el nacimiento con anamnesis y exploración física anuales, con evaluación de las manchas melánicas, pubertad precoz y tumores testiculares. Tratamiento. El tratamiento médico convencional de los enfermos con síndrome de Pesch-Heger incluye una exploración física anual con valoración de las mamas, el abdomen, la pelvis y los testículos, además de un hemograma completo. La vigilancia frente al cáncer incluye radiografía del intestino delgado cada 2 años, esofgastroduodenoscopia y colonoscopia cada 2 años y ecografía pancreática anual o bianual. En las mujeres se recomienda la realización anual de una citología cérvico-vaginal, ecografía transvaginal, K125 y mamografía. Los pólipos de más de 1 centímetro se deben extirpar por vía endoscópica. La laparotomía y resección se recomiendan para la intususcepción recidivante o persistente del intestino, en la obstrucción o cuando se produce una hemorragia intestinal persistente. Figura 193, 5. Pigmentación mucosa en un paciente con síndrome de Pesch-Heger. Poliposis juvenil. La poliposis juvenil, no neoplásica, amartomatosa, es un síndrome poco frecuente, menor de 1 de cada 100.000 nacimientos, que se caracteriza por pólipos amartomatosos no neoplásicos en número de 10 o más por todo el tubo digestivo, o por la presencia de cualquier número de pólipos en un paciente con antecedentes familiares de poliposis juvenil. Este síndrome se hereda de forma autosómica dominante y se debe a mutaciones de los genes SMAD4, T9MPR1A. Los amartomas son distintos a nivel histológico de los pólipos del síndrome de Pesch-Heger. Los enfermos suelen consultar por rectorragia, anemia, dolor abdominal u obstrucción intestinal durante la infancia o primeros años de la adolescencia. Los síntomas extraintestinales incluyen malformaciones arteriovenosas extrapulmonares en algunos probandos. El riesgo comunicado de neoplasia maligna en la poliposis juvenil es alto, de hasta el 20%, y se produce en la edad adulta, edad media, 37 años. Los individuos afectados deben ser sometidos a vigilancia regular mediante colonoscopia. En los pacientes con pólipos numerosos, de gran tamaño o de alto grado se debe considerar la realización de una colectomía subtotal. Se debe realizar el cribado en los miembros de la familia mediante colonoscopia cada 3 a 5 años, comenzando a los 12 a 15 años de edad, hasta los 40 años. Síndrome amartoma-TEN. El síndrome amartoma-TEN es un síndrome infrecuente autosómico dominante, con múltiples pólipos amartomatosos en la piel y las mucosas, que incluyen además pólipos digestivos, triquilemomas faciales, papilomas orales y queratosis en manos y pies. Previamente se conocía como síndrome de Cowden y síndrome de Van Allen-Rayleigh-Rubalcaba. La lesión genética causante se ha localizado en el gen supresor de tumores TEN. La frecuencia de tumores malignos asociados es alta, sobre todo a nivel de tiroides, mamas y órganos reproductivos. Los pólipos que se encuentran en el síndrome de amartoma-TEN son benignos. La incidencia de carencia de cáncer colorectal es unas 10 veces mayor que en la población general. Síndrome de Creutzfeldt-Jakob. El síndrome de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad poco frecuente, esporádica, adquirida, que se caracteriza por pólipos amartomatosos múltiples por todo el tracto gastrointestinales junto a alopecia, pigmentación dérmica y atrofia de los lechos ungueales.
Los síntomas incluyen diarrea, enteropatía perdedora de proteínas, sangrado gastrointestinales, invaginación y prolapso rectal. Tiene un mal pronóstico, con tasas de mortalidad a los 5 años de hasta el 55%. Los pacientes presentan riesgo de cáncer gástrico y cáncer colorectal, y se ha recomendado la vigilancia mediante endoscopia. Síndromes genéticos diversos. Recientemente, se han identificado varios síndromes nuevos que predisponen al cáncer colorectal. En el síndrome de poliposis cerrada, las personas afectadas presentan múltiples adenomas cerrados, mayor o igual 5, de gran tamaño, al menos 2 mayor o igual 10 centímetros, tienen familiares afectados y son más propensos al cáncer colorectal. Los pacientes con defectos en el gen de la molécula de adhesión de las células epiteliales tienen los rasgos fenotípicos del síndrome de Lynch sin mutaciones de los genes de reparación de discrepancias. Defectos de la línea germinal en los genes POLY-POLD1 dan lugar a errores en la corrección de pruebas del ADN, poliposis y, o, cáncer colorectal. El síndrome de poliposis mixta hereditaria es un trastorno autosómico dominante que provoca la aparición de pólipos de morfología múltiple y mixta, y de cáncer colorectal. Recientemente se ha descubierto el defecto genético causal, una duplicación que alarga el extremo 3' del gen SCG5 y una región situada corriente arriba del locus GREM1. Pólipos del colon. Un pólipo se define como una masa visible macroscópicamente de células con estroma que protruye sobre la superficie mucosa hacia la luz intestinal. Un pólipo puede ser sésil, plano o pediculado cuando se une a la mucosa por un tallo celular. Los pólipos se clasifican como no neoplásicos o neoplásicos, adenomatosos. Los pólipos pueden causar en raras ocasiones síntomas como sangrado, prolapso u obstrucción. Los pólipos neoplásicos tienen potencial de malignización. Pólipos no neoplásicos. Los pólipos no neoplásicos representan aproximadamente la mitad de todos los pólipos mucosos que se detectan en el intestino grueso de las personas de riesgo medio mayores de 50 años. Estos pólipos, que también se llaman pólipos no adenomatosos, se pueden dividir en pólipos hiperplásicos, inflamatorios, linfoides y juveniles. La mayoría son pólipos hiperplásicos, que se originan como consecuencia de una maduración anormal de las células epiteliales mucosas. Estos pólipos suelen ser pequeños y se localizan principalmente en el sigma distal y el recto. Los pólipos hiperplásicos no son malignos y no se consideran asociados a ningún incremento del riesgo de malignización. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden desarrollar pseudopólipos inflamatorios, que precisan biopsia o extirpación para distinguirlos de los pólipos neoplásicos. Los pólipos linfoides son regiones de la mucosa con un contenido exagerado de tejido linfoide intramucoso. Los pólipos juveniles suelen aparecer en el recto de niños menores de 5 años y se denominan amartomatosos porque se trata de malformaciones. Pigmentación mucosa en un paciente con síndrome de Peesch-Jeghers. Focales que se parecen a un tumor, pero en realidad se deben a un desarrollo anormal de la lámina propia. Estos pólipos necesitan tratamiento, salvo que produzcan síntomas, por ejemplo obstrucción, hemorragia grave, o formen parte de un síndrome genético. Pólipos adenomatosos. Definición: los pólipos adenomatosos, o adenomas, son pólipos neoplásicos con capacidad de malignización. Son tumores glandulares benignos que muestran en la microscopía displasia de bajo o de alto grado. Su distribución anatómica va paralela a la del carcinoma colorectal. Los adenomatosos se manifiestan en un rango de tamaños y pueden ser de morfología sésil, planos o pedunculados. Se considera que son lesiones precursoras del adenocarcinoma colorectal, un proceso que se produce de acuerdo con la secuencia adenoma-carcinoma. La evidencia que apoya la secuencia adenoma-carcinoma proviene de varias fuentes. Los pacientes con patologías genéticas que predisponen a la formación de adenomas, por ejemplo poliposis adenomatosa familiar, desarrollan cáncer con tasas elevadas. En estudios animales en los que se inducen adenomas con carcinógenos o mediante manipulación genética se observa formación de carcinomas. Las evidencias correlativas incluyen que los datos epidemiológicos son similares para los adenomas y los carcinomas, que ambas lesiones son más frecuentes en la misma población y que se suele encontrar tejido adenomatoso en los adenocarcinomas pequeños.
Los estudios de intervención confirman que la extirpación de los pólipos adenomatosos reduce de forma significativa el riesgo de cáncer colorectal. Epidemiología. Los pólipos adenomatosos son relativamente frecuentes, sobre todo en ancianos. Cuando se realiza cribado entre las poblaciones sanas de más de 50 años, se encuentran adenomas en más del 15% de las mujeres y del 25% de los hombres. La prevalencia de adenomas suele ser en regiones del mundo en las que el cáncer colorectal es frecuente. La importancia de los factores genéticos de riesgo es evidente en los síndromes polipósicos hereditarios, y los adenomas esporádicos tienen un componente familiar, de forma que los individuos con antecedentes en un familiar de primer grado tienen un riesgo 4 veces mayor de desarrollar pólipos adenomatosos. Los pacientes afroamericanos en Estados Unidos tienen un riesgo de desarrollo de adenomas y carcinomas superior a los pacientes de raza blanca. El riesgo en asiáticos e hispanos es similar al de los blancos. Biopatología. La capa de células epiteliales que reviste la superficie del intestino grueso sufre un proceso de autorrenovación continua con un período de recambio de 3 a 8 días. Las células madre indiferenciadas que se localizan en la base de las criptas invaginadas dan lugar a células, que migran hacia la luz conforme se diferencian en enterocitos especializados. Estas células se eliminan luego mediante apoptosis, extrusión o fagocitos que existen por debajo de la capa epitelial. El desarrollo de un pólipo adenomatoso se asocia a la acumulación de lesiones genéticas de secuencia específica, que determinan un desequilibrio entre la proliferación y la muerte de las células epiteliales. Como consecuencia de este desequilibrio, se acumulan células en la superficie luminal, donde siguen estando indiferenciadas y sufren divisiones celulares, que al final condicionan el desarrollo de una masa anormal de tejido adenomatoso. Los adenomas se clasifican en 3 tipos histológicos fundamentales. 1. Adenomas tubulares. 2. Adenomas vellosos, y 3. Adenomas tubulovellosos. Los adenomas tubulares representan el 70 al 85% de todos los adenomas que se extirpan en la colonoscopia. Suelen ser pequeños y pediculados y están constituidos por glándulas tubulares displásicas, que se dividen y ramifican a partir de la superficie mucosa. Con poca frecuencia contienen displasia de alto grado o carcinoma. En contraste, los adenomas vellosos, menor del 5% de todos los adenomas, suelen ser grandes y sésiles, y están constituidos por hileras de epitelio displásico que se proyectan a modo de dedos hacia la luz del intestino. Los adenomas tubulovellosos, 10 al 25% de todos los adenomas, muestran una mezcla de elementos tubulares y vellosos. Los adenomas avanzados se definen como los de tamaño igual o superior a 1 centímetro y presentan histología vellosa o displasia de alto grado. Los pacientes con adenomas avanzados o adenomas múltiples, 3 o más, presentan un riesgo mayor de cáncer colorectal sincrónico, de desarrollo simultáneo, o metacrónico, se desarrollan tras un intervalo de tiempo. Figura 193, 6. Adenoma velloso. Adenomas vellosos sésiles de gran tamaño del intestino grueso con proyecciones digitiformes hacia la luz intestinal. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con pólipos adenomatosos están asintomáticos, aunque pueden presentar sangre oculta en heces asintomática con o sin hematoquecia franca. La incidencia durante la vida de nuevos adenomas en un paciente con un adenoma conocido es del 30 al 50%. Menos del 5% de todos los adenomas evolucionan a carcinomas. 2 factores críticos que determinan la probabilidad de que un adenoma se acabe convirtiendo en un carcinoma infiltrante son el tamaño de la lesión y el grado de displasia. Cuando el pólipo mide menos de 1 centímetro, el riesgo de malignización es del 1 al 3%. Cuando mide entre 1 y 2 centímetros, aumenta al 10%, y cuando las lesiones superan 2 centímetros, más del 40% acabarán siendo carcinomas infiltrantes. Todos los pólipos adenomatosos muestran cierto grado de displasia, que se puede dividir en displasia de bajo y alto grado, y que se corresponde con el riesgo de carcinoma invasivo. La displasia de alto grado se asocia a un riesgo de malignización del 27%. Diagnóstico.
Los pólipos adenomatosos de colon y recto se pueden diagnosticar en la endoscopia, mediante tránsito balizado, o tomografía computarizada, colonografía mediante tomografía computarizada o colonoscopia virtual. La colonoscopia es el método diagnóstico preferido para los adenomas por su mayor precisión y porque la técnica permite la biopsia y resección inmediata de la mayor parte de los pólipos. El enema de Vario, según la evaluación del National Polyp Study, no detectaba el 52% de los pólipos de 1 centímetro o más. La colonografía mediante tomografía computarizada tiene una buena sensibilidad, mayor del 85%, en la detección de pólipos de gran tamaño, mayor de 1 centímetro, y en la detección de cánceres, 96%, pero es menos sensible y específica para los pólipos más pequeños. La colonografía por tomografía computarizada precisa preparación intestinal, expone al paciente a radiaciones ionizantes y no permite extirpar los pólipos. La colonoscopia puede no diagnosticar el 6 al 12% de los pólipos grandes, 1 centímetro, y el 5% de los cánceres. Hay que tener en cuenta que en aproximadamente el 9% de los adultos asintomáticos y sintomáticos se encuentran neoplasias colorectales no polipoideas, planas y deprimidas, que presentan una mayor probabilidad de contener un carcinoma que las lesiones polipoideas. Estas lesiones pueden no ser visibles en las radiografías con Vario o en la tomografía computarizada. La sigmoidoscopia flexible, que se suele emplear para la detección selectiva de pacientes asintomáticos con riesgo medio de carcinoma colorectal, detecta el 50 al 60% de todos los pólipos y cánceres. En general, los pacientes a los que se les ha detectado pólipos mediante tránsito balizado, colonografía por tomografía computarizada o sigmoidoscopia flexible deberían someterse a una colonoscopia para extirpar la lesión y buscar más pólipos adicionales. En un estudio en el que los pacientes en los que se encontraban pólipos en la sigmoidoscopia flexible se realizaba una colonoscopia posterior, se observó una reducción de la incidencia de cáncer colorectal del 80%. Pólipos cerrados. Los adenomas pólipos cerrados sésiles son lesiones neoplásicas identificadas recientemente que poseen capacidad de degeneración maligna. Antiguamente, se confundían con pólipos hiperplásicos benignos de gran tamaño. Al microscopio, los adenomas pólipos cerrados sésiles se caracterizan por un decrecimiento críptico desorganizado y distorsionado. Los adenomas pólipos cerrados sésiles pueden ser sésiles o planos, pueden ser difíciles de distinguir con el endoscopio y muestran predilección por el lado derecho del colon. El riesgo de progresión cancerosa es, cuando menos, equiparable al de los adenomas convencionales. Su patogenia se basa en una hipermetilación de islotes CpG, zinc alto, y MLH1 y presentan mutaciones BRAF, que dan lugar a la formación de pólipos y tumores con inestabilidad de microsatélite. Los adenomas cerrados tradicionales son un subtipo poco frecuente que se diferencia histológicamente de los adenomas pólipos cerrados sésiles y se asocia a una gran prevalencia de displasia de grado alto y carcinoma in situ. Tabla 193, 2. Intervalos de seguimiento colonoscópico. Tratamiento. El tratamiento de los pólipos neoplásicos tiene como principal objetivo destruir o eliminar la lesión durante la endoscopia. Esta recomendación se basa en las abrumadoras pruebas de que la polipectomía endoscópica reduce la incidencia y mortalidad posterior del cáncer colorectal. Los adenomas pediculados se extirpan en general mediante polipectomía con asa y posteriormente se remite el tejido para su estudio morfológico. Puede ser necesaria la extirpación con asa en sacabocados cuando los pólipos son sésiles. La resección quirúrgica del pólipo está indicada cuando la resección del adenoma avanzado mediante endoscopia resulta imposible. En los pólipos biopsiados se debe realizar la valoración histológica para determinar si existen focos de carcinoma. Si se encuentra un tumor maligno, se debería medir el grado histológico, la afectación vascular y linfática, y la proximidad al margen de resección. Los factores histopatológicos desfavorables que son indicación de extirpación quirúrgica son histología con mala diferenciación, invasión vascular, invasión linfática y extirpación endoscópica incompleta. Los pólipos pedunculados malignos con cáncer limitado a la submucosa, sin evidencia de características histológicas desfavorables, se pueden tratar de forma definitiva mediante extirpación endoscópica, sin necesidad de extirpación quirúrgica. No está claro si los pólipos sésiles malignos similares se pueden tratar de forma conservadora, no quirúrgica.
En estos casos se debe buscar un equilibrio entre los riesgos de la cirugía y el riesgo de recidiva o de metástasis linfáticas. Pronóstico. Los pacientes que se someten a la resección de un pólipo adenomatoso o cerrado sésil tienen más riesgo de desarrollar posteriormente adenomas y adenocarcinomas colorectales. Este riesgo se ve influenciado por el tamaño, histología y número de adenomas, y los intervalos de vigilancia difieren. En los pacientes de bajo riesgo, aquellos con solo 1 o 2 pequeños adenomas tubulares, se debería realizar la colonoscopia 5 a 10 años después. En los pacientes con adenomas múltiples, mayor de 2, adenomas grandes, mayor o igual 1 centímetro, o adenomas con histología vellosa o de alto grado, se debería realizar la colonoscopia a los 3 años. Los pacientes con adenomas múltiples, mayor de 10, deberían ser sometidos a una colonoscopia a los 3 años. En los pacientes en los que se ha realizado una polipectomía de un adenoma de gran tamaño, mayor o igual 2 centímetros, o un adenoma que se ha extirpado en fragmentos, extirpación fragmentaria, se debería realizar una colonoscopia a los 6 meses para evaluar si la resección ha sido completa. A los pacientes con pólipos cerrados sésiles de menos de 10 milímetros, sin displasia, hay que realizarles una revisión colonoscópica a los 5 años. Los pacientes con pólipos cerrados sésiles de 10 milímetros o más, con displasia de grado alto, o con un adenoma cerrado tradicional hay que realizarles una revisión colonoscópica a los 3 años. Adenocarcinoma de colon y recto. Biopatología. El cáncer colorectal se produce por la acumulación de múltiples lesiones genéticas a lo largo del tiempo. Salvo los tumores hipermutados, las neoplasias primarias de colon y recto presentan patrones de alteraciones muy similares. La arquitectura tisular y el genotipo celular varían al progresar la enfermedad. Se han identificado 3 vías moleculares diferentes: inestabilidad cromosómica, inestabilidad de microsatélites y fenotipo metilador de islas CpG. Estas vías no son mutuamente excluyentes, y los tumores pueden presentar rasgos de más de una de ellas. La vía de la inestabilidad cromosómica es la más frecuente y representa hasta un 70% de los cáncer colorectal esporádicos. Las mutaciones más frecuentes afectan a los genes poliposis adenomatosa familiar, un gen supresor tumoral, y CRAS, un protooncogen implicado en la transducción de señales mitógenas a través de las membranas celulares. La causa de la poliposis adenomatosa familiar son mutaciones de la línea germinal en el gen poliposis adenomatosa familiar. La inestabilidad cromosómica provoca aneuploidía, desequilibrio en el número de cromosomas, amplificaciones genómicas y pérdida de heterocigosidad en aquellas células que solo tienen un alelo de un gen debido a la pérdida de cromosomas individuales durante la mitosis. Otros genes importantes afectados son el gen mutado en el cáncer de colon, un gen supresor tumoral, P53, un regulador del ciclo celular, BECF, MYC, MET, LIN, TEM y otros. Muchos de los cambios genéticos alteran la vía de señalización WTN, que parece tener importancia en el inicio y la progresión del cáncer colorectal. Figura 193, 7. Bases moleculares del cáncer colorectal. Las lesiones genéticas en una secuencia específica dan lugar a la transición desde mucosa normal del intestino grueso a carcinoma invasivo. Figura 193, 8. Zonas de desarrollo de adenocarcinoma del intestino grueso. Vía de inestabilidad de microsatélites. La vía de inestabilidad de microsatélites, del inglés microsatellite instability, se debe a defectos en la reparación de las discrepancias del ADN. Los microsatélites son secuencias de nucleótidos cortas y repetidas que son propensas a los errores debido a su carácter repetitivo. Los tubos con mucha vía de inestabilidad de microsatélites presentan defectos genéticos en los genes de reparación de discrepancias, especialmente MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Las mutaciones de la línea germinal en estos genes son las causantes del cáncer colorectal hereditario no polipósico, ósico, síndrome de Lynch. El silenciamiento de MLH1 por hipermetilación produce también tumores con mucha vía de inestabilidad de microsatélites. Los tumores con mucha vía de inestabilidad de microsatélites son más frecuentes en el colon derecho y en las mujeres y demuestran infiltración linfocítica y poca diferenciación.
Se asocian a una supervivencia prolongada, a pesar de que no responden bien a algunos quimioterápicos como 5-fluorouracilo. En la vía fenotipo metilador de islas CpG, la hipermetilación de las regiones promotoras del ADN produce un silenciamiento genético, y el silenciamiento de los genes supresores tumorales induce la carcinogenia. En el caso de la carcinogenia colorectal, esos genes son poliposis adenomatosa familiar, gen mutado en el cáncer de colon, MLH1, MGMT y otros. Los tumores con mucha fenotipo metilador de islas CpG suelen ser poco diferenciados y tener una morfología mucinosa o de anillos de sello, muestran mucha vía de inestabilidad de microsatélites y presentan mutaciones en BRAF. Probablemente, la lesión precursora sea el adenoma cerrado sésil. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes con cáncer colorectal presentan síntomas que pueden ser incipientes. Los síntomas frecuentes relacionados con la enfermedad primaria son rectorragia con o sin manifestaciones de anemia, dolor abdominal y cambios en las deposiciones. Los pacientes con enfermedad zika pueden presentar anorexia, pérdida de peso y síntomas relacionados con disfunción hepática como hepatitis, ictericia y ascitis. Esto último también se puede observar cuando existen metástasis peritoneales. Los síntomas son variables dependiendo de la localización primaria. Las lesiones proximales tienen una mayor probabilidad de presentar sangrado y síntomas asociados. Las lesiones más distales tienen un mayor riesgo de obstrucción y perforación. Los cánceres rectales también se pueden manifestar con tenesmo y cambio en el calibre de las heces. Pueden afectar a los plexos nerviosos sacros, produciendo dolor neuropático importante. Los pacientes con síndrome de Pesch-Jeghers o síndrome de Gardner pueden presentar manifestaciones extraintestinales. Los pacientes con endocarditis o bacteriemia por Streptococcus bovis son más propensos a albergar cáncer colorectal y deben someterse a una colonoscopia. Diagnóstico. Para el diagnóstico del cáncer colorectal son importantes la anamnesis, la exploración física y el uso juicioso de las pruebas de laboratorio y de imagen. Los datos de la anamnesis deben incluir la posibilidad de cáncer colorectal o pólipos adenomatosos anteriores, enfermedad inflamatoria intestinal y la historia familiar de neoplasias del colon. En la exploración física pueden encontrarse las lesiones típicas extraintestinales del síndrome de Gardner y del síndrome de Pesch-Jeghers. La enfermedad metastásica se debe sospechar ante unos ganglios linfáticos aumentados de tamaño en la región supraclavicular izquierda, ganglios de Virchow, o por hepatogalia, o por la presencia de una masa umbilical, ganglio de la hermana María José, o por ascitis. El tacto rectal puede mostrar un carcinoma de recto distal con extensión a la propia vaina rectal o la pelvis, tabique de Blumer. Las heces muestran sangre franca u oculta en el 40 al 80% de los casos evolucionados. Una anemia por deficiencia de hierro o el aumento de las enzimas hepáticas pueden ayudar a establecer el diagnóstico. Puede existir una elevación de los niveles de CEA, aunque no es fiable para el diagnóstico ya que no tiene una sensibilidad adecuada. Los métodos para diagnosticar el cáncer colorectal son parecidos a los empleados en los pólipos adenomatosos. La colonoscopia es la técnica de elección en los enfermos con sangre oculta en heces, anemia ferropénica inexplicada o signos y síntomas que sugieran cáncer colorectal. La colonoscopia es más precisa que los estudios radiográficos con bario para la detección de las neoplasias colorectales de todos los tamaños y permite al clínico detectar crónicas, presentes de forma simultánea, adicionales, y obtener tejido para su estudio histológico. Importancia de una estadificación. Además, es de suma importancia una estadificación local correcta del cáncer rectal. La ecografía endoscópica combina la ecografía de alta frecuencia con la videoendoscopia. Es superior a la tomografía computarizada y permite una determinación fiable del grado de invasión, y la detección y toma de muestras de las adenopatías aumentadas de tamaño. La ecografía endoscópica es también muy sensible para la detección de la recidiva del cáncer rectal tras la extirpación local o una resección anterior baja. La resonancia magnética utilizando espirales en fase o intrarrectales también puede proporcionar una estadificación local precisa del cáncer rectal. Por lo general, no se suele realizar preoperatoriamente la estadificación local del cáncer del intestino grueso no rectal, ya que esta información no se utiliza para indicar el tratamiento.
Actualmente, muchas recomendaciones de consenso de expertos recomiendan la realización de una tomografía computarizada abdominopélvica en los pacientes con cáncer colorectal, ya que la presencia de metástasis hepáticas avanzadas iría en contra de la indicación de la extirpación de un tumor primario asintomático. También se recomiendan pruebas de imagen del tórax con radiografías simples o tomografía computarizada. La PET tiene usos específicos en determinados casos de cáncer colorectal, como descartar enfermedad sistémica adicional antes de la extirpación de una metástasis solitaria. También se puede utilizar para definir mejor las alteraciones que se observan en la tomografía computarizada. No obstante, la PET no ocupa un lugar en los estudios diagnósticos de rutina. Las radiografías simples de abdomen se utilizan sobre todo en el diagnóstico de obstrucción. Figura 193, 9. 2 manifestaciones del adenocarcinoma del intestino grueso. A. Crecimiento exofítico hacia la luz. B. Lesión estenosante, corazón de manzana. Tabla 193, 3. Opciones para el cribado de neoplasias colorectales. Cribado. El objetivo del cribado o de los programas de detección sistemática es reducir la mortalidad relacionada con el cáncer colorectal, extirpando los adenomas precursores y detectando los cánceres incipientes en las fases iniciales con más posibilidad de curación. El largo periodo de latencia entre el desarrollo del adenoma y el cáncer subsecuente, de unos 10 a 20 años, hace del cáncer colorectal una enfermedad prevenible mediante colonoscopia con polipectomía. Es una enfermedad asociada a la edad, y en la mayoría de los pacientes se debería iniciar el cribado a los 50 años. Para los individuos de riesgo promedio existen varias opciones. Estas opciones se pueden dividir en 2 categorías. Pruebas en heces, que incluyen pruebas para sangre oculta y ADN anormal, y pruebas estructurales, tales como colonoscopia, sigmoidoscopia flexible, colonografía por tomografía computarizada y enemas de bario de doble contraste. Las pruebas en heces son más adecuadas para la detección de cánceres incipientes, y algunos adenomas avanzados, mientras que las pruebas estructurales detectan tanto los cánceres como los adenomas. En un estudio aleatorizado de adultos asintomáticos de 50 a 69 años, una única colonoscopia y una prueba inmunoquímica fecal demostraron una eficacia comparable a la hora de detectar el cáncer de colon prevalente, pero la colonoscopia permitió identificar más adenomas. Estas pruebas se pueden utilizar de forma aislada o en combinación. Las recomendaciones actuales de muchas sociedades reconocen las múltiples opciones de cribado, aunque fomentan el uso de pruebas estructurales que tienen la capacidad de detectar y prevenir el cáncer colorectal. Por ejemplo, el American College of Physicians recomienda que los médicos realicen un cribado del cáncer colorectal en adultos de riesgo medio a partir de los 50 años y en adultos de alto riesgo a partir de los 40 años, o 10 años menos que la edad a la que fue diagnosticado de cáncer colorectal el pariente más joven afectado, útil para ello una prueba fecal, un sigmoidoscopio flexible o un colonoscopio óptico en pacientes de riesgo medio y el colonoscopio óptico en pacientes de alto riesgo. Los médicos deben interrumpir el cribado del cáncer colorectal en los adultos mayores de 75 años o con una esperanza de vida de menos de 10 años. Pruebas de sangre oculta en las heces. Las pruebas para detectar sangre oculta en las heces detectan hemoglobina procedente de sangrado de tumores. Estas pruebas están basadas en Guayacol o en inmunoquímica. Las pruebas de Guayacol detectan sangre en heces mediante la actividad pseudoperoxidasa del grupo hemo o de la hemoglobina. Pruebas inmunoquímicas reaccionan con la globina humana y, por tanto, son más específicas. La prueba de Guayacol consiste en recoger 2 muestras de 2 deposiciones consecutivas. Para mejorar la fiabilidad de la prueba, se instruye a las pacientes sometidos a las pruebas de Guayacol para que eviten el ácido acetilsalicílico, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, vitamina C, carnes rojas, carne de ave y algunas verduras. 3 ensayos clínicos prospectivos aleatorizados de gran tamaño han demostrado que las pruebas basadas en Guayacol disminuyen la mortalidad por cáncer colorectal en un 15 al 33% y parece que este efecto beneficioso persiste durante 30 años. Un estudio norteamericano muy extenso demostró, además, que la incidencia de cáncer colorectal disminuía un 20%, lo que se achacó a las tasas relativamente elevadas de colonoscopia en el grupo de estudio.
Las pruebas con Guayacol demuestran una sensibilidad para el cáncer del 35 al 80%. El 80%. Las pruebas inmunoquímicas no dependen de una reacción de la peroxidasa y, por consiguiente, pueden producir menos falsos positivos y negativos. Son prácticamente iguales que las pruebas de Guayacol tradicionales, pero no requieren las restricciones dietéticas de estas últimas y solo hace falta recoger una muestra fecal. Pruebas inmunoquímicas muestran mayor adherencia, permiten identificar 2,5 veces más neoplasias y adenomas avanzados que las pruebas con Guayacol y representan actualmente la prueba de sangre oculta en heces preferida para el cribado. Las pruebas de sangre oculta en heces se repiten anualmente, y cualquier resultado positivo es indicación de colonoscopia. Pruebas de ADN en heces. Las pruebas de ADN en heces se basan en la observación de que tanto los adenomas como los carcinomas contienen ADN alterado, y este ADN se elimina en las heces. Las pruebas contienen una batería de varios marcadores diseñada para detectar marcadores de ADN exfoliados. Existen equipos de recogida diseñados para facilitar la recogida de las heces, al menos 30 gramos, y su envío. Las pruebas de ADN fecal de primera generación tenían más sensibilidad para el cáncer colorectal, 52%, que las pruebas con Guayacol, Hemocool 2 sin rehidratar. Sensibilidad, 13%, pero poca sensibilidad para los adenomas avanzados, 15%. Las pruebas de ADN fecal de la siguiente generación con una batería de marcadores actualizada permiten identificar aproximadamente al 90% de los pacientes con cáncer colorectal y al 40% de los pacientes con adenomas avanzados, con una especificidad del 87%. Las pruebas de ADN en heces son más caras que las pruebas de detección de sangre oculta en heces, y no se ha definido el intervalo óptimo de cribado. La sigmoidoscopia flexible permite explorar los 60 centímetros distales del colon, o aproximadamente desde la flexura esplénica al recto. Se puede realizar con una mínima preparación intestinal, no precisa sedación y se puede realizar por profesionales de la atención primaria, personal de enfermería o asistentes médicos. La sigmoidoscopia flexible permite detectar pólipos o tumores distales igual que la colonoscopia. La detección de un adenoma debería ser indicación de una colonoscopia completa, debido a la elevada prevalencia de neoplasias sincrónicas en el colon proximal no explorado. En un ensayo aleatorizado, una única sigmoidoscopia flexible realizada entre los 55 y los 64 años de edad redujo la incidencia de cáncer colorectal en un 23% y la mortalidad un 31%. En otro estudio aleatorizado, el cribado mediante sigmoidoscopia flexible permitió reducir significativamente, 29%, la incidencia de cáncer colorectal en el colon distal y proximal y reducir significativamente, 50%, solo la mortalidad por tumores del colon distal. En un tercer estudio, la incidencia de cáncer colorectal disminuyó un 20% y la mortalidad, un 12%. La sigmoidoscopia se debe repetir cada 5 años y se puede combinar con pruebas de sangre oculta en heces anuales. Colonoscopia. La colonoscopia permite la exploración completa del colon, así como la extirpación de adenomas y, por tanto, la prevención del cáncer. En Estados Unidos se realiza habitualmente bajo sedación, tras preparación oral del colon y por especialistas con formación específica en colonoscopia y polipectomía. En estudios de cortes numerosas se han observado unas tasas de cáncer de hasta el 1%, unas tasas de adenoma avanzado, tamaño mayor a los 10 milímetros, histología vellosa o displasia de grado alto, del 5 al 10% y al menos un 20% de casos con uno o más adenomas. Los porcentajes de complicaciones no sobrepasan el 0,5%, debiéndose más de la mitad de ellas a la polipectomía. No existen estudios de aleatorización directa que evalúen la eficacia de la colonoscopia en el cribado, aunque existe gran cantidad de evidencia indirecta. La colonoscopia se usa generalmente como la prueba de referencia para evaluar otros métodos cribado. En un gran estudio aleatorizado de Minnesota sobre pruebas de sangre oculta en heces se observó una disminución en la incidencia de cáncer que podría explicarse solo por el uso de una mayor frecuencia de colonoscopia y polipectomía en la población estudiada. Los estudios aleatorizados y casos control de sigmoidoscopia muestran un beneficio sobre la mortalidad por cáncer colorectal que también debería aplicarse a la colonoscopia.
En el National Polyp Study, que realizaba un seguimiento de los pacientes tras la polipectomía, se observó que la incidencia de cáncer colorectal se redujo en un 76 al 90% en comparación con 3 poblaciones de referencia. Riesgo de muerte por cáncer colorectal. En otro estudio de pacientes a los que se les detectaron adenomas y se les extirparon mediante colonoscopia, el riesgo de muerte por cáncer colorectal a los 16 años fue solo el 50% de lo que cabría esperar en la población general, observándose la mayor parte de esa reducción la incidencia en los pacientes a los que se les habían extirpado adenomas de bajo riesgo. La eficacia de la colonoscopia depende de la calidad de la exploración, siendo los principales indicadores de calidad la tasa de intubación fecal, indicativa de una exploración completa, y la tasa de resección de adenomas o pólipos. Diversos estudios han demostrado que las probabilidades de prevenir el cáncer colorectal son mayores cuando la colonoscopia la realiza un médico con una tasa elevada de resección de adenomas o pólipos. También son importantes la experiencia y la especialidad. Los gastroenterólogos evitan más cáncer colorectal que otros especialistas. Si la colonoscopia inicial de cribado es normal, se puede diferir el cribado posterior por 10 años. 15. El enema de doble contraste con bario evalúa la totalidad del colon recubriendo la superficie mucosa con bario de alta densidad y mediante la insuflación de regulador autoinmune a través de una sonda rectal. Se obtienen múltiples radiografías mientras se cambia la posición del paciente bajo fluoroscopia. Precisa la preparación del colon y expone al paciente a una pequeña cantidad de radiación ionizante. No existen estudios que utilicen el enema de doble contraste con bario como prueba de cribado. Presenta una sensibilidad del 85 al 97% para el cáncer de colon, pero su sensibilidad para detectar adenomas de gran tamaño es solo del 48 al 73%. Debería repetirse cada 5 años. Si se encuentra un pólipo de más de 5 milímetros, sería indicación de colonoscopia. Colonografía por tomografía computarizada. La colonografía por tomografía computarizada, también conocida como colonoscopia virtual, utiliza tecnología de tomografía computarizada multidetector para obtener imágenes de 2 y 3 dimensiones de la totalidad del colon. Necesita una adecuada preparación del colon y la distensión del intestino a través de una sonda rectal. Con frecuencia se utiliza el marcaje de las heces residuales con bario o con material de contraste yodado. La exploración por tomografía computarizada se realiza con el paciente en posiciones de decúbito supino y prono. No se han realizado estudios para evaluar la eficacia de la colonografía por tomografía computarizada para disminuir la incidencia o mortalidad de cáncer colorectal. La colonografía por tomografía computarizada se ha comparado con la colonoscopia estándar para la detección de neoplasias en programas de detección sistemática poblacionales. La sensibilidad de la colonografía por tomografía computarizada para pólipos grandes, 10 milímetros, es del 85 al 92%, con una especificidad del 83 al 86%. Para los pólipos de 5 milímetros o más, la colonografía por tomografía computarizada tiene una sensibilidad de cerca del 65% y una especificidad del 89%. La sensibilidad para el cáncer colorectal, 96%, es similar a la de la colonoscopia. La colonografía por tomografía computarizada sin laxante es una prueba muy exacta a la hora de detectar adenomas de 10 milímetros o más, pero no tanto para detectar lesiones más pequeñas. Aunque el momento óptimo para la realización de la prueba no está definido, se recomienda que el cribado mediante colonografía por tomografía computarizada comience a los 50 años de edad. Si es negativo, se puede repetir a intervalos de 5 años. Si se encuentra un pólipo de más de 5 milímetros, se debe realizar una colonoscopia. Estadificación tumoral. La estadificación precisa del cáncer colorectal es de suma importancia para determinar el pronóstico y el tratamiento más pertinente y eficaz. Las versiones del sistema de clasificación TNM para cánceres del intestino grueso utilizadas por el American Joint Committee on Cancer y la International Union Against Cancer son idénticas. A diferencia de muchos tumores sólidos, aunque no los de otros orígenes gastrointestinales, excepto para el cáncer anal, los cáncer colorectal no se clasifican según su tamaño.
Los cánceres en estadio I penetran en la pared intestinal sin atravesarla, T1, 2, N0, M0, mientras que los cánceres en estadio 2 atraviesan toda la pared y pueden implicar a los órganos cercanos, pero sin extensión a los ganglios linfáticos regionales. En Estados Unidos, aproximadamente el 40% de los pacientes se diagnostican con enfermedad en estadio I o 2. Los cánceres en estadio tercero tienen afectación de los ganglios linfáticos regionales y constituyen aproximadamente el 40% de los casos diagnosticados. Los tumores colorectales en estadio cuarto, una o varias metástasis distantes, presentan diseminación frecuente a hígado, pulmón, ganglios linfáticos a distancia y peritoneo, presentando este estadio aproximadamente el 20% de los pacientes. Los tumores primarios del recto, debido a la facilidad de acceso a la circulación sistémica, pueden afectar al pulmón sin presentar metástasis hepáticas. Este patrón de diseminación es claramente poco frecuente en los cánceres del intestino grueso proximal. Tabla 193, 4. Estadificación de los adenocarcinomas rectales. Tratamiento. Quimioprevención. Se considera que los antiinflamatorios no esteroideos, incluido el ácido acetilsalicílico, reducen la formación de adenomas al inhibir el desarrollo del cáncer de colon mediante la inhibición de la ciclooxigenasa y la subsecuente generación de prostaglandinas. Las prostaglandinas, por ejemplo E2, promueven la proliferación celular y el crecimiento tumoral. Los antiinflamatorios no esteroideos Sulindac y Celecoxib inducen una regresión de los adenomas existentes e inhiben la formación de adenomas nuevos en pacientes con poliposis adenomatosa familiar. Estudios epidemiológicos han demostrado que los índices de cáncer colorectal son menores en las personas que toman antiinflamatorios no esteroideos regularmente. Estudios aleatorizados han demostrado que el ácido acetilsalicílico reduce las recidivas de adenomas un 20 al 40%. En un análisis secundario en el que se combinaron datos de 4 estudios europeos de prevención de acontecimientos vasculares, se evidenció una reducción de hasta un 70% en la incidencia de cáncer colorectal cuando se tomaban al menos 75 miligramos diarios de ácido acetilsalicílico durante 5 años o más. Sin embargo, en los 4 estudios individuales y en 2 extensos estudios norteamericanos, Women's Health Trial, Physicians Health Study, no se observaron efectos beneficiosos con el ácido acetilsalicílico. Se ha observado que los suplementos de calcio, 1200 miligramos por día, disminuyen la tasa de adenomas metacrónicos en un 20%. Sin embargo, en el amplio Women's Health Trial, 36.000 participantes, se observó que el calcio, 1000 miligramos, asociado a la vitamina D, 400 unidades, no tenía ningún efecto sobre la reducción de la incidencia del cáncer colorectal. En el momento actual no se recomienda el uso rutinario de ácido acetilsalicílico y calcio para la prevención, aunque se puede considerar de forma individualizada. Prevención dietética. Los estudios epidemiológicos han mostrado correlaciones entre el cáncer colorectal y la obesidad, fumar, inactividad, ingesta excesiva de alcohol y dietas ricas en grasa y pobres en verduras y fibra. Estas observaciones sugieren que las modificaciones del estilo de vida pueden disminuir el riesgo de cáncer rectal. Desafortunadamente, en 3 ensayos clínicos aleatorizados cuya intervención se basaba en cambios dietéticos moderados, 10% menos de grasa, 25 al 75% más de fibra, 50% más de fruta y vegetales, no se observaron reducciones significativas en la incidencia de adenomas o cáncer colorectal con un seguimiento de 3 a 8 años. Se ha observado una correlación inversa entre el consumo de pescado y la incidencia de cáncer colorectal, y el aporte suplementario de ácido eicosapentaenoico reduce la carga de pólipos en la poliposis adenomatosa familiar. Cirugía. La extirpación quirúrgica es la modalidad de tratamiento principal de los pacientes con cáncer colorectal regional. En pacientes muy seleccionados con enfermedad metastásica también se puede realizar la cirugía con intención curativa. El objetivo de la cirugía curativa de los adenocarcinomas de colon es la extirpación del tumor con márgenes negativos más la extirpación en bloque del vaso arterial nutritivo principal y los linfáticos correspondientes de ese segmento de intestino. Se deben recoger un mínimo de 12 ganglios linfáticos para su examen microscópico y garantizar una estadificación precisa.
Los cánceres de colon sincrónicos se pueden extirpar individualmente o mediante colectomía subtotal, y los tumores adheridos a estructuras adyacentes se deben extirpar en bloque. Ya no se recomienda la ovariectomía profiláctica, aunque en las mujeres con afectación macroscópica del ovario está indicada una ovariectomía bilateral debido al riesgo relativamente alto de afectación del lado contralateral. Actualmente se considera que la extirpación mediante laparoscopia es igual de eficaz que la extirpación por cirugía abierta y precisa un tiempo de recuperación modestamente más corto. Datos muy preliminares parecen indicar que los pacientes mayores que se someten a un procedimiento laparoscópico tienen menos probabilidades de ser trasladados a una residencia de acogida, en lugar de a su propia residencia, que aquellos que se someten a una resección convencional. Consideraciones quirúrgicas. En general, las consideraciones quirúrgicas para los tumores rectales primarios son similares. Para los cánceres distales se recomienda la extirpación mesorrectal total, extirpación en bloque de la capa linfovascular y grasa que rodea al recto, mientras que para los tumores rectales altos suficiente con la extirpación mesorrectal del tumor específico, extirpación en bloque del mesorrecto 5 centímetros distal al tumor. La extirpación local transanal es aceptable para determinados cánceres rectales bajos que tienen un riesgo mínimo de afectación ganglionar. Los criterios de selección incluyen los siguientes. Enfermedad T1, tamaño inferior a 3 centímetros, de bajo grado, bien diferenciado, localización a menos de 8 centímetros del margen anal, sin invasión linfovascular y afectación de menos de un tercio de la circunferencia. Se denomina síndrome de resección anterior al amplio espectro de síntomas que se observan en la mayoría de los pacientes tras la resección y la reconstrucción del recto y que van desde un aumento de la frecuencia intestinal hasta la incontinencia fecal o la disfunción evacuatoria. Tratamiento sistémico. Antiguamente se recomendaba la resección del tumor primario en aquellos pacientes que presentaban simultáneamente cáncer colorectal y metástasis irresecables, independientemente de que el tumor primario causase síntomas o no. Obviamente, esta solución podía retrasar el tratamiento sistémico de aquellos pacientes que tenían muchas más probabilidades de morir a causa de sus metástasis antes de sufrir complicaciones significativas a causa del tumor intacto del intestino grueso. Los datos recientes sugieren que en los pacientes en estadio cuarto con un tumor primario asintomático se puede iniciar de forma segura el tratamiento sistémico sin necesidad de cirugía, con solo una pequeña posibilidad de desarrollar complicaciones graves que precisen tratamiento quirúrgico urgente. Los pacientes con tumores rectales primarios pueden tener un riesgo ligeramente mayor de desarrollar complicaciones que los pacientes con tumores de origen en el intestino grueso proximal. Los tumores obstructivos que se pueden resecar completamente se deben extirpar, siendo en estos casos aceptable la anastomosis intestinal. Puede ser preciso realizar derivaciones proximales aisladas, especialmente en casos de cánceres irresecables localmente avanzados. Si el tumor primario responde hasta el punto que se puede extirpar posteriormente, es razonable realizar la extirpación seguida del cierre de la ostomía. En algunos casos puede ser útil la colocación endoscópica de endoprótesis para resolver las obstrucciones agudas. Las perforaciones intestinales se suelen extirpar, con la opción de realizar anastomosis, con o sin derivación, en dependencia de diversos factores, incluyendo el grado de contaminación fecal y el estado general del paciente. Radioterapia. La radioterapia se puede utilizar como tratamiento curativo o paliativo de los cánceres del intestino grueso. En general, se emplea mucho más para tratar neoplasias primarias del recto que del colon. En ensayos clínicos monocéntricos se ha observado que la radioterapia mejora el control local tras la extirpación quirúrgica de tumores proximales del intestino grueso, del colon, de alto riesgo, aunque estos hallazgos no fueron confirmados en un ensayo clínico aleatorizado entre grupos que se cerró de forma prematura debido a la lenta acumulación. Las recomendaciones actuales para la radioterapia adyuvante del lecho tumoral tras la extirpación del cáncer de colon incluyen márgenes positivos y perforación localizada. Algunos expertos también aconsejan su uso en cánceres de colon con un riesgo especialmente alto de recidiva local, tiroxina, T3N1, 2, tumores en el colon ascendente o descendente, aunque esta recomendación no está aceptada universalmente.
La radioterapia aún puede tener un rol en el tratamiento de las metástasis de cáncer del colon al hueso, cerebro, hígado y pulmones, así como en los casos de sangrado, obstrucción y enfermedad irresecable localmente avanzada. Un uso importante de la radioterapia en el tratamiento definitivo de los adenocarcinomas del intestino grueso es el tratamiento perioperatorio de los cánceres rectales resecables. También se emplea con frecuencia junto a la quimioterapia para los tumores invasivos localmente avanzados y resecables, que en algunas ocasiones pueden reducir su tamaño y ser extirpables quirúrgicamente tras el tratamiento. Al igual que en los tumores primarios del colon, la radioterapia se puede utilizar para el tratamiento paliativo de sangrado, obstrucción o metástasis seleccionadas de cánceres rectales. Terapia sistémica y combinada. La base del tratamiento del cáncer colorectal en los casos de terapia adyuvante y de enfermedad metastásica es una pirimidina fluorada. El fármaco utilizado con más frecuencia es el 5-fluorouracilo, aunque cada vez se utilizan con más frecuencia los profármacos orales. El 5-fluorouracilo tiene como diana la enzima timidilato sintetasa, inhibiendo la síntesis y/o reparación del ADN. También se puede incorporar al ARN, interfiriendo en su procesamiento ulterior. Aunque no es especialmente eficaz como fármaco único, Más adelante, la eficacia del 5-fluorouracilo se puede mejorar cambiando la forma de administración, prolongando la infusión, o mediante su administración asociado a diversos moduladores bioquímicos, con más frecuencia la leucovorina. Otros fármacos quimioterapéuticos que se utilizan con frecuencia en el tratamiento del cáncer colorectal avanzado son el irinotecan, un inhibidor de la topoisomerasa U1, y el oxaliplatino, un platino de generación más reciente que forma adultos voluminosos de ADN que inhiben la replicación. Los agentes biológicos efectivos más recientes 18 son aquellos que actúan sobre el factor de crecimiento endotelial vascular, bevacizumab, o sobre el BET circulante, aflibercept, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, cetuximab, panitumumab, o una combinación de BET y distintos receptores de tirosina cinasas, regorafenib. Tasa de curación. Los pacientes con cánceres de colon en estadio 1 extirpados tienen una tasa de curación alta y esto no se puede mejorar de forma fácil mediante terapia sistémica. Los pacientes en estadio 2 presentan una probabilidad de recidiva mayor, supervivencia libre de enfermedad aproximado de 76 por años, y la terapia sistémica con 5-fluorouracilo y leucovorina mejoró estas cifras en aproximadamente un 3% en un grupo no seleccionados de pacientes con ganglios negativos. Los pacientes portadores de tumores con microsatélites inestables tienen en general un mejor pronóstico, pero con el tratamiento con 5-fluorouracilo pueden tener realmente un peor pronóstico, aunque esto sigue siendo controvertido. En general, el tratamiento de los pacientes en estadio 2 sigue siendo controvertido. Algunos expertos opinan que el beneficio proporcional del tratamiento sistémico es mayor que en la enfermedad en estadio 3, mientras que otros señalan la baja magnitud absoluta del beneficio y no aconsejan su uso. Se ha intentado estratificar el riesgo utilizando marcadores moleculares, pero no se ha podido demostrar que esto tenga una capacidad de predicción, con la excepción de la inestabilidad de microsatélites y su conocida resistencia a las fluoropirimidinas. Algunas categorías clínicas de enfermedad en estadio 2 se consideran de riesgo particularmente alto de recidiva, por ejemplo obstrucción. Estos pacientes suelen recibir quimioterapia postoperatoria, a menudo con regímenes de los que se prescriben con frecuencia para los pacientes con cáncer en estadio 3. Se ha probado la radioterapia en pacientes en los que se considera que existe un riesgo mayor de recidiva local, tumores tiroxina, aunque su uso no es estándar. Normalmente, no se recomiendan otros fármacos que resultan útiles en procesos metastásicos y en pacientes a los que se les han resecado ganglios positivos, específicamente oxaliplatino, y tampoco se utilizan en pacientes con tumores en estadio 2. Supervivencia libre de enfermedad. La supervivencia libre de enfermedad a los 5 años de los pacientes con cáncer de colon en estadio 3 se encuentra en el rango del 45 al 85%, dependiendo del subestadio. Salvo comorbilidades significativas u otros factores de confusión, todos los pacientes con enfermedad ganglionar positiva reciben terapia sistémica adyuvante.
Las combinaciones de 5-fluorouracilo y oxaliplatino, habitualmente folfoxfluorouracilo, leucovorina, oxaliplatino, aumentan claramente las tasas de supervivencia a largo plazo y representan el tratamiento estándar. Los regímenes que contienen inotecan y fármacos biológicos, bevacizumab, cetuximab, son muy eficaces en el tratamiento de la enfermedad avanzada, pero, extrañamente, no muestran un beneficio claro cuando se administran a los pacientes en el postoperatorio. A los pacientes que no son candidatos para la quimioterapia combinada se les puede ofrecer capecitabina, un profármaco oral que se activa a 5-fluorouracilo en pasos enzimáticos secuenciales. La capecitabina también se ha combinado de forma eficaz y con relativa seguridad con oxaliplatino para su uso adyuvante. Una cuestión importante y destacada acerca de la quimioterapia adyuvante es si un ciclo más corto, de 3 meses en lugar de los 6 meses convencionales, podría resultar igualmente eficaz, como parece indicar un pequeño estudio aleatorizado. Adenocarcinoma de recto. Las consideraciones terapéuticas son ligeramente diferentes en el caso de los adenocarcinomas primarios de recto, debido a la dificultad de conseguir márgenes circunferenciales, radiales, negativos. Específicamente, el riesgo de recidiva local es mucho más importante. La quimioterapia adyuvante para el cáncer rectal sigue siendo motivo de controversia. Por lo general, los pacientes con cáncer de recto sometidos a resección estándar por tumores en estadio 1 no reciben tratamiento adicional. Sin embargo, los pacientes de alto riesgo, estadio T2, T1 con tipo histológico con mala diferenciación, imperineural o linfovascular, o márgenes próximos, tratados mediante extirpación local deberían recibir irradiación pélvica postoperatoria con o sin quimioterapia con 5-fluorouracilo, o deberían volver al quirófano para una resección mesorrectal total. La radioterapia es estándar en los pacientes con adenocarcinomas rectales en estadio 2 y tercero para disminuir las tasas de recidiva local, aumentar la posibilidad de conservación del esfínter, cuando se utiliza en determinados casos preoperatorios para cánceres bajos, y posiblemente mejorar la supervivencia. Las consideraciones principales son el momento de la administración, pre- o postoperatoria, duración o pauta de administración, corta o larga, y si se combina con quimioterapia basada en fluoropirimidinas. Las pautas cortas, 5 días, de radioterapia peroperatoria sin quimioterapia pueden estar indicadas y utilizadas cuando no es necesario reducir la masa del tumor. Si se utilizan pautas cortas de radioterapia, el paciente aún preterapia sistémica preoperatoria con solo una fluoropirimidina, estadio 2, o con un régimen combinado de fluoropirimidina oxaliplatino, enfermedad con ganglios positivos. Los cursos prolongados de radioterapia, aproximado de 5,5 semanas, son particularmente importantes en los casos en los que es precisa la respuesta del tumor para facilitar o hacer posible la cirugía. Habitualmente se combina con la infusión continua de 5-fluorouracilo o capecitabina, y se puede administrar en el preoperatorio o en el postoperatorio, si el paciente no recibió una tanda corta de radioterapia en el preoperatorio. La inclusión en el preoperatorio del oxaliplatino mejora los resultados y no se recomienda su uso fuera de un ensayo clínico, debido a su perfil de alta toxicidad. El oxaliplatino se puede utilizar en el postoperatorio si el estudio anatomopatológico de la muestra extirpada muestra afectación ganglionar. Con las tandas largas de radioterapia, el tratamiento preoperatorio, en comparación con el postoperatorio, es menos tóxico y puede proporcionar un mejor control local. No obstante, precisa una estadificación preoperatoria precisa, para evitar tratar a pacientes que podrían tener enfermedad en estadio 1. Algunos pacientes con cáncer de recto muy seleccionados en los que se considere que hay un riesgo bajo de recidiva local, T3N0 o T1-2N1, pueden tratarse mediante resección mesorrectal total más tratamiento sistémico sin irradiación, habitualmente de forma postoperatoria. Cáncer colorectal metastásico. La enfermedad metastásica se trata de forma idéntica, independientemente de la zona de origen, colon o recto. Los pacientes con cáncer colorectal metastásico incurable tienen una mediana de supervivencia de aproximadamente 6 meses cuando se tratan solo con cuidados paliativos. Sin embargo, las ganancias adicionales que se consiguen mediante la adopción de nuevas terapias sistémicas han extendido este tiempo a casi 2 años o más. Por ejemplo, el tratamiento con un único fármaco del grupo de las fluoropirimidinas conduce a una supervivencia media en el rango de los 10 a 13 meses.
La adición de un fármaco antineoplásico más eficaz, irinotecan u oxaliplatino, permite una supervivencia de aproximadamente 15 a 20 meses, y se ha comunicado que la adición de ambos fármacos al 5-fluorouracilo ha permitido extender la supervivencia a 23 meses. Curiosamente, los resultados a largo plazo parecen ser similares independientemente de qué fármaco, oxaliplatino o irinotecan, se añada en primer lugar al 5-fluorouracilo, aunque los patrones de toxicidad son diferentes, según qué fármaco se administre, o incluso independientemente de si se utiliza en primer lugar el 5-fluorouracilo y posteriormente la quimioterapia combinada, siempre y cuando los pacientes sean expuestos finalmente a todos los fármacos activos. Monoterapia o en combinación con oxaliplatino. Han surgido mejoras adicionales a partir del desarrollo de fármacos más cómodos de uso o menos tóxicos que los fármacos estándar, aunque es posible que no sean más eficaces. La capecitabina, un profármaco oral que se activa a 5-fluorouracilo en 3 pasos enzimáticos consecutivos, puede sustituir al fármaco en monoterapia o en combinación con oxaliplatino, aunque los pacientes seguirán precisando el acceso intravenoso para este último fármaco. Los últimos avances se han producido fundamentalmente en el uso de agentes biológicos. Entre los fármacos utilizados con éxito hasta la fecha cabe destacar varios anticuerpos monoclonales y un inhibidor oral de la tirosina cinasa. Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa contra el factor de crecimiento endotelial vascular, un mediador muy importante de la angiogénesis. Bevacizumab demuestra poca actividad como tratamiento único contra el cáncer colorectal, pero prolonga el intervalo sin progresión cuando se combina con quimioterapia a base de irinotecan u oxaliplatino. Bevacizumab más folfoxofluoropirimidina, fluorouracilo, leucovorina, irinotecan, representa actualmente el tratamiento de primera línea para los pacientes con cáncer avanzado del intestino grueso en Estados Unidos, y muchos oncólogos siguen utilizándolo junto con quimioterapia de segunda línea a base de fluoropirimidina. El aflibercept, o trampa de Becq, es una proteína de fusión con partes del Becq que se unen al Becq y la parte FC de IgG1. Impide que Becq y B se unan a los receptores. En un estudio de segunda línea tras el fracaso de oxaliplatino se compró aflibercept con quimioterapia a base de irinotecan y fluoropirimidina mejora la supervivencia en comparación con la quimioterapia con un placebo. Se ignora si es mejor continuar el tratamiento con bevacizumab o cambiar a aflibercept dentro del tratamiento de segunda línea. Receptor del factor de crecimiento epidérmico. El receptor del factor de crecimiento epidérmico representa otro objetivo importante en el cáncer colorectal avanzado. El cetuximab y el panitumumab son anticuerpos monoclonales, quimérico y humano, respectivamente, dirigidos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Administrados individualmente, demuestran actividad contra los cáncer colorectal, y ambos pueden combinarse con quimioterapia a base de irinotecan para mejorar la supervivencia libre de progresión. El panitumumab mejora también la supervivencia libre de progresión como tratamiento de primera línea cuando se combina con quimioterapia que contenga oxaliplatino. Aunque ambos fármacos parecen eficaces en el tratamiento de primera línea o posterior, su eficacia se limita a aquellos pacientes cuyos tumores albergan CRAS nativo. El regorafenib es un inhibidor oral de las tirosina cinasas angiogénicas, BECFR1, BECFR2, BECFR3 y TAI2, estromatosas, PDGFRB, FGFR, y oncogénicas, KIT, RET, BRAF. Demuestra actividad en el cáncer colorectal avanzado, mejorando la supervivencia global y libre de progresión una vez que han fracasado los tratamientos convencionales. Tratamiento de la enfermedad metastásica dirigido localmente. La extirpación completa de metástasis hepáticas o pulmonares puede dar lugar a supervivencia a largo plazo y es el protocolo estándar para determinados pacientes con cáncer colorectal. La mayoría de los datos existentes son de extirpaciones de metástasis hepáticas. Las tasas actuariales de supervivencia a los 5 años se encuentran entre el 25 y el 60%. Sin embargo, se siguen produciendo recaídas después de los 5 años, lo que sugiere que este porcentaje no refleja el número realmente curado con la cirugía.
Esta cifra, calculada a partir de las tasas de supervivencia a 10 años, se encuentra probablemente entre el 17 y el 25%, que aún se compara bastante favorablemente con la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer colorectal con metástasis hepáticas que no se someten a cirugía. La posible utilidad del tratamiento sistémico preoperatorio en tumores potencialmente secables sigue siendo motivo de controversia. Si se opta por esta posibilidad, se puede emplear una fluoropirimidina con oxaliplatino o irinotecan más menos panitumumab, para CRAS nativo, quimioterapia a base de irinotecan más menos cetuximab, para CRAS nativo, o quimioterapia triple con una fluoropirimidina, oxaliplatino e irinotecan. En aquellos casos en los que se opta por realizar una metastasectomía, muchos expertos son partidarios de prescribir 6 meses de quimioterapia postoperatoria a base de fluoropirimidina, a menudo con oxaliplatino. Es importante destacar que el bevacizumab puede impedir la cicatrización de las heridas, y la mayoría de los expertos evitan su uso en el período preoperatorio inmediato. Metástasis hepáticas. Las metástasis hepáticas pequeñas que no son extirpables, debido a su localización anatómica o por tratarse de un paciente con mal estado general que no puede someterse a una resección hepática, se pueden tratar mediante ablación por radiofrecuencia, que utiliza una corriente eléctrica alterna para generar calor, destruyendo las células malignas mediante coagulación de las proteínas. Aunque no se ha comparado nunca directamente con la extirpación quirúrgica en un ensayo clínico aleatorizado, la ablación por radiofrecuencia parece ofrecer un control local de la enfermedad inferior. Para el tratamiento de las metástasis predominantemente hepáticas y resecables algunos médicos aconsejan la colocación de una bomba en la arteria hepática para infundir quimioterapia basada en fluoropirimidinas. Otras técnicas útiles en los tumores hepáticos no colorectales, por ejemplo carcinoma hepatocelular, como la quimioembolización, no han demostrado ningún papel claro para metástasis hepáticas del intestino grueso. Vigilancia. Se debe realizar la vigilancia de seguimiento en los pacientes con un estado general suficientemente bueno que les permita ser sometidos a la extirpación de las metástasis o a tratamiento sistémico por recidiva del cáncer colorectal. La American Society of Clinical Oncology recomienda la realización anual de una tomografía computarizada toracoabdominal durante los 3 años posteriores a la extirpación de tumores primarios de alto riesgo, añadiendo una tomografía computarizada pélvica en los casos de origen rectal. También se debe realizar una colonoscopia a los 3 años y a continuación cada 5 años, indicando una proctosigmoidoscopia flexible en los pacientes con cáncer colorectal a los que no se les ha administrado radioterapia. Se debe realizar una exploración física cada 3 a 6 meses durante 3 años, posteriormente bianualmente, al menos durante 2 años más. Se deben comprobar los niveles de CA cada 3 meses, durante al menos 3 años, aunque los efectos beneficiosos sobre el pronóstico son dudosos. Pronóstico. El pronóstico de los pacientes con cáncer colorectal depende sobre todo de su estadio. La supervivencia a los 5 años de los pacientes con adenocarcinomas proximales, cólicos, oscila entre el 6 o 8% para aquellos con procesos metastásicos y el 95% aproximadamente para aquellos tumores resecados en estadio 1. Los porcentajes correspondientes para los tumores rectales son parecidos o algo menores en términos generales y oscilan entre el 4 y el 72%. Aparte del estadio TNM, otros factores que permiten pronosticar un resultado peor en aquellos pacientes que se someten a una resección potencialmente curativa son el subtipo histológico de anillo de sello, la invasión linfovascular y perineural, la ausencia de respuesta linfoide del huésped, la presencia de una obstrucción clínica preoperatoria, las concentraciones séricas preoperatorias elevadas del marcador tumoral CA, los bordes positivos, el grado tumoral elevado y el proceso estable de microsatélites. A diferencia de muchos tumores sólidos que se originan fuera del tubo digestivo, el pronóstico de los cáncer colorectal no varía en función de su tamaño. Factores genéticos. También son importantes los factores genéticos, incluso en los procesos metastásicos. Parece que los pacientes con tumores que albergan mutaciones BRAF tienen peor pronóstico. Antiguamente se creía que las mutaciones KRAS tenían valor pronóstico, pero actualmente parece que únicamente permite decir la ausencia de efectos beneficiosos de determinados tipos de tratamiento sistémico.
El cáncer colorectal sigue siendo un problema importante a pesar de que la mayoría de los casos se pueden prevenir. Se han realizado grandes avances en términos de supervivencia, aunque la gran mayoría de los pacientes con enfermedad avanzada aún sucumben por su enfermedad maligna. En la actualidad se puede ofrecer a los pacientes una mínima individualización, por ejemplo seleccionar un fármaco antineoplásico en base a la toxicidad o no utilizar un anticuerpo anti-EGF en los tumores con mutaciones del gen KRAS. El sueño de un tratamiento verdaderamente individualizado sigue siendo difícil de alcanzar, pero se está estudiando activamente.